Ache, Uriarte, Cardoso. Yo creo que son todas circunstancias diferentes. No hay una conexión entre las dimisiones. Yo lo que digo es que no hay que dramatizar. Los ministros son, por esencia, fusibles, ¿no? Son cargos que se designan y que por distintas circunstancias, en este caso una circunstancia política, bueno, pueden dimitir. Como ocurrió en otros casos. Claro, todos los hechos son diferentes. Lo de Talvi es distinto porque fue una decisión personal de él. No, por supuesto, yo no estoy emparejando las motivaciones, simplemente la casualidad de la cantidad, ¿no? En una administración. A ver, sí, digamos que todos los que ingresaron el 1 de marzo del 2020 han tenido al día de hoy un relevo, a excepción de los subsecretarios Berry y Tabaré Hackenbruch. Pero son circunstancias políticas. Bien. Reitero, no hay que dramatizarlas. En anteriores periodos tuvimos mucho más relevos y mucho más cambios en el gabinete. Y en este caso particular de la Cancillería, yo creo que la presencia de Nicolás Albertoni va a potenciar la acción de la Cancillería y los enormes desafíos que tiene el Uruguay en materia de política exterior. Nicolás es un especialista en los temas internacionales, se ha formado en el exterior, es referente no solo en Uruguay, sino también en el contexto latinoamericano, es un hombre con muchos contactos, es un hombre joven que tiene 35 años y tiene además una militancia política de larga data. Yo lo conocí militando en la juventud del partido hace 15 años, él llegaba de Salto a estudiar a Montevideo, de modo que creo que cumple con los dos requisitos fundamentales para un cargo de esta responsabilidad, tener un conocimiento de fondo sobre la sustancia del tema, en este caso de la política internacional, y tener roce político. Bien. De modo que creo que va a ser una gran gestión. Fer, faltabas vos. Sí, no quiero reiterar, coincido además con las últimas apreciaciones del diputado sobre Albertoni, me parece una muy buena noticia para el país. Primero, que se apueste a gente joven y sobre todo a gente formada que se especializa, rescatando también lo importante que tú hacías haciendo hincapié en la militancia política y la trayectoria política, que para nosotros no es un tema menor. Coincido en que no hay que dramatizar. Pepe decía que le resultaba raro que, habiendo tenido el respaldo del presidente de la República, H presentara igualmente su renuncia. Yo entiendo que en realidad no tiene nada de raro, porque como lo mencionaron todos acá, una cosa es el gobierno y otra cosa son los partidos políticos. El diputado lo explicaba muy claramente, somos una democracia de partidos y a no ser que alguien haya sido llamado particularmente por el presidente de la República, cada uno de los cargos son representativos de su partido político, de su sector y de quienes le dan el respaldo político, lo cual es lógico que si alguien lo pierde o se le retira la confianza, no está en representación de ese lugar porque, reitero, los cargos políticos representan a un montón de personas. Creo que queda clarísimo que H no tiene participación formalmente en lo que tiene que ver con la discusión de fondo, que es la que a todos los uruguayos nos debería interesar. Yo creo que este es un episodio más, un episodio naturalmente político, pero en lo que tenemos que concentrarnos naturalmente es, bueno, en las explicaciones de qué pasó realmente, cuáles son las explicaciones políticas y administrativas del caso Marcet, que creo que, a ver, hay que reiterarlo, hay una investigación en curso. Yo he escuchado que, bueno, acá se ha hablado de que hay más responsables. Y naturalmente quizás sí los va a haber, pero tenemos que esperar a que se finalice la investigación, como bien decía Pepe, para poder asignar las responsabilidades tanto políticas como administrativas. Yo no creo que se haya cortado, como se dijo, por el lado más fino, por el lado de la piedra más fina, porque nadie apostaba a esto. O sea, esto es una cuestión política, una apreciación de un error que se entiende político, de un sector que naturalmente, además que yo comparto la decisión que toma el sector ciudadanos, pero acá no hay una apuesta del gobierno ni a tapar nada, ni a cubrir a nadie, porque en caso de que así fuera, perfectamente el canciller podría o haber pedido su renuncia o el presidente de la República podría haber hecho lo mismo, no saliéndole a respaldar 2 veces a la subsecretaria en este caso. Entonces, lejos de ser un chivo expiatorio, lejos de ser una piola fina que se corta, creo que es un episodio que no tiene vinculación en el fondo del caso, sino que es un tema estrictamente político, que cuando uno está en política y comete errores políticos, naturalmente tiene que atenerse a las consecuencias de eso, pero coincido con el diputado, sin dramatizar. ¿Qué pasa, Pupo? No, que digo, la advertencia de Maciel y que después Maciel no haya hecho más nada, a mí me sigue generando ahí una burbujita en
en el estómago. Pero bueno, es otro tema. Pero está fuera del tema Carolina H. Claro, eso Sí, es sí, por lo que todo, plantea que tengamos Fernanda. que resolverlo Todo, y la todo, ciudadanía todo exige bárbaro, responsabilidades. todo En todo Está caso, muy bien. hay que insistir con el fondo del caso, ¿no? Claro. Yo creo que hay que insistir con el fondo del caso. Creo que el hilo, lo repito, gustará o no, creo que el hilo se cortó por el ¿Pero lado quién más lo fino. cortó, Pupo? ¿Quién corta el hilo? Y el hilo se cortó porque se generó tal escándalo por el error, Pero justamente. si nadie está responsabilizando a H de este por el tema. error, sí, se está responsabilizando a H. Primero del Frente Amplio. Primero que la responsabiliza del Frente Amplio y ahora... Al revés, está diciendo lo que estás diciendo tú del Frente ahora Amplio. después que la echan a H empiezan a decir, se cortó el hilo por el lado más filo. Pero el escándalo lo armó el Frente Amplio. Y ¿sabes qué? Y es un escándalo en el que los errores... Pero el Frente Amplio está pidiendo la dimisión del propio Claro. Heber. Y de Bustillo y de todo lo que camina el Frente Amplio a pedir la renuncia, quiere que por caiga favor. todo el gobierno, pero eso no va a pasar Bueno. porque el episodio en general no deja de ser un episodio donde en el mundo, no del deber ser, como dice Carolina H., sino en el mundo del derecho positivo, en el mundo de las normas, sigo y vuelvo a insistir, si hoy vuelve a pasar el caso con otro Marcet, Se le volvería a dar el se pasaporte. le volvería a dar el pasaporte. Bien, a ver, y se sabe que sería legal, es decir, que estaría dentro del marco Exactamente. jurídico. Fuera de la- Pero también recuerden que había unas cláusulas, porque hemos leído esos artículos, que le daban una suerte de ventana, ¿no?, a las autoridades como para por lo menos enlentecer el procedimiento a la luz de las sospechas. Capaz que sí. Sí. Capaz que sí, pero también después cuando entras a estirar las normas, ojo con las No, demandas. lo más fácil al obviamente Estado. que es reescribirla, Permitime ¿no? decir algo respecto de Albertoni, porque creo que si hay algo que nos tiene que dejar contentos de toda esta situación amarga, ¿tá?, es que yo creo que llega a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores alguien muy joven, absolutamente profesional y con estatura de ministro. El problema ahora lo va a tener el propio Bustillo cuando se hagan las comparaciones. Llega alguien con estatura de ministro, alguien que a los 25 años ya era corresponsal de CNN, alguien que escribió una publicación muy importante que fue firmada por 2 presidentes latinoamericanos, prologada por 2 presidentes latinoamericanos. ¿Tiembla Bustillo, decís vos? Alguien que escribió un libro que se llama El Uruguay. Hablando hace tiempo, el ¿no? Ya Uruguay- tuvo varias situaciones. Hay que ver, a ver. Permíteme, Valeria. lo que tú estás diciendo. Alguien escribió un libro que yo recomiendo a todos que lo consigan, que ¿Cuál? se llama El Uruguay como solución, que es un juego de palabras respecto del viejo libro de Metol Ferré que decía el Uruguay como problema. Mirá. ¿tá? Y es un libro que hace una apuesta a la integración del Uruguay. Escrito en el 2019, antes de la pandemia, antes de los líos de Ucrania, antes del tema del TLC con China, yo lo recomiendo. Realmente creo que la buena noticia es que el Partido Colorado supo estar a la altura y poner a alguien y sustituir a Carolina H. con alguien de mucho peso, que yo creo que es lo más importante. Y además, a los que nos gusta que llegue la gente joven a la política y a los cargos de responsabilidad, doblemente satisfechos. Alguien joven Bien. y profesional. Sí, Yo Pepe. estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Pupo, las credenciales del designado subsecretario. Y también estoy de acuerdo que este es un tema estrictamente político, ya lo hablamos. Ahora, con respecto a que la oposición estaba pidiendo el relevo de Carolina H., y bueno, sí, parece ser parte del juego también de la oposición, pero yo creo, leyendo la carta de H., que también Ciudadanos venía en esa línea, porque ella en una parte de la carta dice que mi sector está evaluando retirarme la confianza. O sea que también, de alguna manera, ustedes estaban alineados ante la posibilidad de retirarle la confianza a la subsecretaria. Es contrafáctico señalar qué es lo que podría haber pasado porque nunca tuvimos esa instancia, nunca llegamos a la reunión. Es cierto que había una opinión mayoritaria muy crítica del accionar de Carolina, de ese error, que me parece que es importante aclararlo. Aquí no estamos cuestionando ni la ética de Carolina, ni estamos cuestionando algún tipo de error administrativo, ni ninguna ilicitud. Aquí estamos, en todo caso, hablando de un error que nosotros como sector entendimos que es inexcusable para la responsabilidad que ella tenía
y en un momento tan importante como es rendir cuentas ante el Parlamento. Entonces todo dicho. Entonces, ¿qué iba a hacer Ciudadanos? Bueno, difícil saberlo, porque nosotros somos personas a las que nos convencen. Capaz que... Discúlpeme, Schifani, no, pero la tiene muy clara por lo que usted está diciendo. Yo te puedo dar mi parecer, pero puede haber ocurrido... O sea, se la pregunto distinto. ¿Ciudadanos estaría dispuesto de alguna manera a hacer la vista gorda ante un integrante de su colectivo que omite información al Parlamento? Bueno, a ver, Victoria, está clara que ¿Sí no o no? hicimos la ¿Sí o vista no? gorda. Bueno, o pero sea, por eso... Cuando trascendió esta información, empezamos a actuar. No, pero por eso cuando se le pregunta qué iban a resolver, no lo dice. No, pero yo no puedo, estoy preguntando por la inversa. yo no puedo dar una opinión sobre algo que no pasó y por todos los integrantes del sector. Sí, claro. Yo estoy dando mi parecer que de acuerdo a lo que conversé, tampoco tuve el tiempo de conversar con todos los diputados y todos los senadores, iba a ser la opinión predominante. Pero no puedo descartar que aparecieran hechos nuevos en la reunión, que algún compañero trajera y generaran una reevaluación de las posiciones. O sea, es contrafáctico decir qué hubiera pasado con Ciudadanos. Felipe. Lo que es claro es que había un malestar importante que Carolina H., con sensibilidad política, supo interpretar. Sí. Y creo que por eso termina tomando esa decisión que descomprime la situación porque le evita al sector tener que tomar una decisión. En el momento que fue presentado el informe la semana pasada por parte de la ahora ex subsecretaria, ¿se planteó dentro de Ciudadanos la posibilidad de hablar con el subsecretario del Ministerio del Interior, con Maciel? Nosotros lo que evaluamos fue la conducta de Carolina, que en este caso es la jerarca que nosotros promovimos para esa responsabilidad y a la que, por tanto, le podemos exigir determinados niveles de comportamientos en la actuación pública. No evaluamos el tema de Guillermo Maciel ni de ningún otro jerarca. Bien. No, yo por lo menos entiendo que también H. leyó, quizá en el ámbito que tuvieron, cuál era el camino que iba a tomar Ciudadanos. Por lo menos yo interpreto de las palabras del invitado lo que hubiera sido la línea de Ciudadanos, que está bien que no puede decir lo que hubiera pasado porque no se terminó de pronunciar el sector, pero bueno, me parece que se desprende por lo menos de ese análisis primario cuál sería el camino. Yo en realidad creo que también a veces como que mezclamos todos los temas que tienen que ver, pero no es lo que se está evaluando en sí. O sea, convengamos que también H. planteó que ella voluntariamente había entregado los chats. Y no entregó voluntariamente nada. Fue bajo un pedido judicial que ella entrega los chats. O sea, esta situación dejó muchas dudas. No solo lo que le planteó al Parlamento y lo que no se le dijo al Parlamento, sino que además después también públicamente lo planteó, que el otro día Victoria leyó, de hecho, que había sido a pedido, ¿de un juez? A pedido de un juez para que quedara claro. También convengamos que hoy todos hablan del tema del fallo de la justicia. Quien hizo la denuncia ante la justicia fue el Frente Amplio. Porque no había obtenido la información. Porque no había obtenido la información cuando la solicitó. Entonces, también creo que está bien cuestionar a la oposición cuando plantea el tema de las renuncias. Es un ejercicio de todas las oposiciones. ¿No? Sí, quien está en oposición ve un error, quien está siempre gobernando, digamos, y tiene cargo de responsabilidad, pasó en el gobierno cuando estaba el Frente Amplio que permanentemente se pedía la renuncia de actores políticos a los que siempre dijimos, por lo general se los atornilla, como pasó con Bonomi. ¿Cuánto tiempo estuvo la oposición planteando la renuncia de Bonomi? Muchísimo tiempo. Entonces, no te votaban una investigadora, ojo. Convengamos que el Frente Amplio en realidad hace lo que es un ejercicio de las oposiciones. Pedir la renuncia de, en este caso. Está bien, no está mal, yo entiendo que yo creo que está mal hoy y estuvo mal antes. Perfecto. O sea, siempre entiendo, no cambio según quién gobierna y quién no gobierna. Entiendo que ese ejercicio no le hace bien a nadie. De acuerdo. Me parece poco serio. Pero es un ejercicio continuo de quienes están en la oposición. Y en este caso, también me parece que el gobierno todo el tiempo argumentando que esto está en la justicia, hay que esperar la justicia. Convengamos que está en la justicia a partir de la denuncia que hace el Frente Amplio. No es que el gobierno resuelve ante toda esta situación extraña llevar la investigación a la justicia. Entonces creo que también, cada uno lo que hace bien y lo que hace mal. En este caso que ha revolucionado, digamos, el país o que se ha utilizado mucho políticamente,
convengamos que la legislación actual, que la aprueba el Frente Amplio, no es buena en cuanto a lo que vos decís, Pupo, de que cualquier Marcet pueda acceder a un pasaporte. Sí. La anterior tampoco era buena, tampoco garantizaba que no se le diera un pasaporte a una persona como Marcet. O sea, no hemos tenido en Uruguay una legislación que nos permita controlar este tipo de situaciones. Ojalá que la que están pensando ahora realmente genere un cambio donde los controles aumenten mucho más o donde se pidan más cosas para poder otorgar, en este caso, pasaportes, como sucedió con el de Marcet. Pero parece que como que hay que, cada uno de estos capítulos, separarlos, porque si metemos todo como si todo tuviera que ver con todo, es donde está el problema y minimizamos la situación que pasa con H. A mí me parece que alguien que es parte del gobierno, en su responsabilidad, cometió 2 errores en muy poco tiempo que me parece que no tenían ningún tipo de defensa y no es que se cortó por el lado más fino. Pero cuando pasás raya, lo escuché a Schipani, no sé qué día, la montaña parió un ratón. Cuando pasemos raya de todo esto, estamos hablando de un tema en ese universo paralelo que nos construye. Que es mucho más grande que H, estamos de acuerdo, pero Claro que igualmente sí, pero cada uno cosa es su es un- responsabilidad. Hay una cosa que le quería, digo, Y vamos cerrando, lo si les manejó parece. elegantemente Schipani. Creo que justamente la virtud que yo le veo a la actuación de Ciudadanos fue haber salido con una solución proactiva, positiva y con elegancia de este tema, y hay cosas que no las va a poder decir. Pero sin duda creo que un disparador es la reunión que ellos tuvieron el jueves, con más la charla que tuvo el líder del sector cuando volvió al país, el ministro Adrián Peña, que yo creo que la llevó a Carolina H a decir, bueno, antes que mi sector me juzgue, yo tengo que dar un paso al costado para darle gobernabilidad a todo el mundo, para descomprimir a mi partido político. Eso es un gesto que lo reconozco, lo valoro, pero más que nada valoro en este caso y frente a errores que le hemos marcado al sector desde la salida de Talvi, creo que la actuación de Ciudadanos en este caso ha sido, para mí por lo menos, impecable. Schipani, ¿le puedo preguntar, para cerrar, una reflexión sobre, bueno, qué impacto le parece o qué costo político puede llegar a tener este episodio puntual en el sector, en el partido? Y lo pregunto, salvando todas las diferencias, porque, por ejemplo, el presidente, creo que fue en el Consejo de Ministros, haciendo referencia a lo que fue el año para el gobierno, decía, este fue un buen año para el país, para el gobierno, no para mí. Responsabilizándose por, bueno, las cosas que han quedado o que se están investigando, ¿no? Salvando, insisto, todas las distancias, ¿qué lectura hace de este episodio? Yo no advierto un costo político para Ciudadanos. En todo caso, todo lo contrario. Creo que muchas de las personas que nos votaron confiando en que cuando lleguemos a posiciones de gobierno actuemos bajo determinados estándares, bajo determinados parámetros, siendo muy exigentes en las exigencias para quienes ocupan responsabilidades de gobierno. Y el sector, pese a todas las opiniones importantes que se vertieron, nada más y nada menos la del presidente de la República, la del propio secretario general del partido, escuchó a la subsecretaria, evaluó la situación y entendió que este tema no podía pasar inadvertido. Lo más fácil hubiera sido de repente plegarnos a los comentarios del presidente, mirar por otro lado, decir que no pasó nada, que esa es la reacción instintiva de muchos sectores, de muchos dirigentes políticos. Acá no pasa nada, este es un compañero mío y lo defiende. O es un hostigamiento. Y creo que demostramos... No, es un hostigamiento. Y creo que demostramos capacidad de resolución, capacidad de autocrítica, y estoy seguro que mucha gente nos votó para eso y mucha gente hoy está valorando este accionar de Ciudadanos. Muchísimas gracias por su tiempo, por habernos acompañado. Un placer como siempre. La mirada puesta ahora en el fondo de la cosa, ¿no? Que va más allá de esta cuestión de corte política, como señalaban por aquí, y es, bueno, seguir averiguando más sobre Marcet. Parece que además encima ahora está detrás o en complicidad con esta incautación importantísima que hubo, ¿no? Sí. ¿De qué drogas eran? Era de 1000 y pico de kilos, 1500 sí. creo. Yo ya estoy superada con los quilajes y los valores pero definitivamente que este gobierno viene haciendo muchísimas incautaciones, ¿no? Con lo cual tampoco tiene mucho sentido ponerse a discutir si es un gobierno que ayuda a los narcos, como uno lee por allí o escucha a veces en alguna opinión.
vamos. Bueno, le agradecemos que nos haya acompañado. Nosotros vamos a cambiar de placer. tema. Vamos a ir con otro asunto